Los animales no son los otros. Aclarémoslo desde el principio. Filosofía de la animalidad no trata, ni exclusiva ni primordialmente, de los animales no humanos, de perros y gatos. El libro que tenéis entre las manos se ocupa de nuestra animalidad, de la animalidad humana. Filosofía de la animalidad intenta delinear las características de la todavía desconocida animalidad del humano, es decir, de todas aquellas características inhumanas de las que el dispositivo, la máquina antropogénica, a través del que nos convertimos en humanos debe desprenderse, pues de otro modo precisamente no podríamos devenir y definirnos humanos. El proceso de individuación que todos nosotros tenemos que atravesar, de otro modo no seríamos considerados humanos en toda regla, produce una entidad particular, el sujeto humano. El sujeto, que como veremos no es más que un cuerpo que se refiere a sí mismo usando el pronombre yo, habla. Por esto es un sujeto. Sin embargo, por esta misma razón, la animalidad está relacionada con el lenguaje. Como veremos, por un lado es el lenguaje el que produce al sujeto y, por otro, la animalidad es animal precisamente porque no está atravesada por el lenguaje. Por tanto, el objetivo de este libro consiste en describir desde diferentes puntos de vista, filosofía, ciencia, arte, literatura, cine, psicoanálisis, la difícil, si no imposible, relación que se establece entre el Homo sapiens y los otros animales, y con la animalidad en general, una relación que, más que difícil, es imposible, porque Homo sapiens, en última instancia, solo significa aquel ser vivo que no es un animal, aquel animal que no cesa de expeler la animalidad de sí mismo. Al mismo tiempo, si todo ejemplar de la especie Homo sapiens es evidentemente un animal, en particular un vertebrado y un mamífero, entonces ser humano significa ser algo intrínsecamente contradictorio. Por consiguiente, la filosofía de la animalidad tratará también de los animales no humanos, si bien lo hará para definir la animalidad humana. Así que cuando se habla de animalidad se debe pensar en los animales, pero también y sobre todo en todas esas situaciones en las que hay algo que escapa al dominio del pensamiento y de la palabra. La animalidad huye, es inaprensible, es absolutamente inaprensible de la vida. Por esta razón encontramos la animalidad en lugares impensables, donde nunca nos esperaríamos hallarla, porque hay animalidad incluso donde no hay animales. Aún así, para comenzar a observar la animalidad es inevitable partir de la de los animales no humanos. Por tanto, filosofía de la animalidad se ocupará también de perros y gatos. Esta operación, como sabemos desde Derrida, es arriesgada, ya que el animal del que se habla no es nunca el animal tal y como podría ser de por sí. El animal es siempre el animot, es decir, el animal hablado, metaforizado, fantaseado. Siempre es el animal como lo piensan y lo temen los seres humanos. En este sentido, como veremos más adelante, el animal no existe. En efecto, el animot, animot está literalmente hecho del lenguaje, en el sentido de que el hecho de hablar de los humanos hablan siempre de los animales desde muchos puntos de vista. Los seres humanos han inventado el lenguaje solo para poder hablar de los animales y así mantenerlos alejados. Bien, el hecho de hablar de los animales hace necesaria la suposición de que en el mundo exista la referencia de la palabra animal. El concepto de animot permite invertir el lugar común según el cual el lenguaje simplemente se limita a nombrar objetos ya existentes en el mundo, como observa Derrida y Hegel, antes que en el mundo no existe el gato o el virus, sino este ser vivo que tengo delante de los ojos o este virus particular que puedo ver a través de la lente de un microscopio electrónico. El animal evidentemente no existe.
En ese sentido, la misma categoría animal es una invención del lenguaje, pero volvamos al modo en que es posible hablar de los animales. Acabo de señalar que se trata de una animalidad desconocida, aún y quizá para siempre ignota. Evidentemente, aquí no se niegan los avances científicos que han demostrado sin ningún género de duda nuestra pertenencia al mundo animal. Sin embargo, la cuestión no es esta. Sin acudir a Darwin, la definición de la humanidad del humano implica siempre, más o menos explícitamente, una radical diferenciación del mundo de los demás animales. También en las culturas humanas prehistóricas, los animales actúan en primer lugar como metáforas. Un animal es una metáfora cuando es el simple vehículo de un significado que lo trasciende. De este modo, el ser vivo de carne y hueso desaparece y deviene una entidad abstracta, simbólica, precisamente un animot. En particular, el animal metáfora le sirve al humano para pensar y pensarse. En este sentido, todo pensamiento sobre el animal oscila, y no puede dejar de hacerlo, entre el antropocentrismo y el antropomorfismo, entre un pensamiento sobre el animal que lo vincula siempre al término de referencia humano, un pensamiento que descuida por lo tanto todo lo que del animal no es vinculable al humano, y un pensamiento que atribuye al animal sus propias características, por lo que no consigue ver en el animal más de lo que le atribuye. Pero esto significa que nunca ha habido una fase de la humanidad en la que el animal fuese solo animal y el humano un animal como los otros. Si desde el inicio el animal ha sido metafórico, esto significa que nunca ha sido un animal. Como siempre, el inicio nunca tuvo lugar, pues se trata de un inicio que siempre se inicia de nuevo y, por tanto, nunca ha habido un inicio en sentido propio. Y este es el mitologema originario y, a la vez, la aporía con la que tropieza el sujeto hablante. El lenguaje presupone un no lingüístico, pero lo presupone dándole un nombre. El árbol presupuesto en el nombre árbol no puede ser expresado en el lenguaje, solo se puede hablar de eso a partir de su tener nombre. El animal es el prototipo de este no lingüístico inalcanzable. Por un lado, no hay duda de que el humano es un animal. Es precisamente de este presupuesto no lingüístico del que derivan Homo sapiens y lenguaje, y por otro, este fundamento no lingüístico entra en el campo de la representación solo como un animal, es decir, como una palabra, como lenguaje y representación. Lo irrepresentable está presente solo como representación lingüística. El animal es al mismo tiempo salvaje y domesticado, indecible y metaforizado, siempre excluido y continuamente evocado, porque un ser sin ninguna relación con el lenguaje solo podemos pensarlo a través de un lenguaje sin relación alguna con el ser. El Homo sapiens es esta aporía. Intentar pensar el animal dejando de lado el hecho de que éste no sea siempre el animot es imposible, peor aún es contraproducente. Desde este punto de vista, todo el animal y no human, no humantum contemporáneo no puede más que continuar ajustando cuentas con esta paradoja intrínseca a todo discurso sobre el animal. Bueno, no sé si esto es inglés. En este punto es oportuno dar un par de ejemplos de las trampas en las que todo pensamiento sobre la animalidad no deja de caer. Kant, en el parágrafo 55 de Fundamentación para una metafísica de las costumbres, escribe que cada uno tiene una incontestable propiedad en cualquiera que sea la sustancia de lo que él mismo está hecho. Justo después, Kant precisa que hay algunos productos naturales en el campo que aún deben ser considerados artefactos. Una vez llegado a este punto, propone una curiosa comparación entre las patatas y los animales no humanos.
Dos puntos. Los vegetales, por ejemplo, las patatas y los animales domésticos son, si se tiene en cuenta su abundancia, un producto del hombre que puede usar, gastar o destruir, matar. Los animales, como las patatas, son productos humanos, es decir, cosas a su completa disposición. El único modo de tomar en consideración a los animales es radicalmente antropocéntrico. Esta forma de pensar está más difundida de lo que puede parecer, también y sobre todo hoy en día. En el ordenamiento jurídico italiano vigente, por ejemplo, se dice, animal de compañía, dos puntos, todo animal tenido o destinado a ser tenido por el hombre para compañía o por afectos sin fines productivos o alimentarios, incluidos aquellos que realizan actividades útiles para el hombre, como el perro para discapacitados, los animales usados en terapias y rehabilitaciones y los empleados en la publicidad. Los animales salvajes no son considerados animales de compañía. En esta definición, el animal literalmente existe en función de las necesidades humanas, ya sean afectivas y o médicas. Nótese cómo dicha normativa excluye a los animales llamados salvajes de las ventajas que esta posición jurídica garantiza. Desde un punto de vista biológico, que un gato viva en una casa humana o en un bosque, que alguien le haya puesto un nombre o que haya registrado en el censo veterinario, es evidente que no establece ninguna diferencia. Un gato siempre es un gato, doméstico o no, castrado o no. Sin embargo, la ley establece entre estos dos gatos enormes diferencias jurídicas que tienen su único fundamento en los intereses humanos. El aspecto desalentador de este caso es que se trata de una disposición jurídica promovida por personas e instituciones que aman a los animales. Parece difícil evitar el antropocentrismo. Al mismo tiempo, este ejemplo legislativo muestra en qué medida el problema de la animalidad tiene más que ver con la ley que con la biología. El animal en sí nunca está en cuestión, aunque sí el modo humano de legislar sobre la vida animal. Esto vale con más razón aún para la animalidad, en definitiva para la vida humana. Pero también el antropomorfismo está siempre al acecho. Consideremos, consideremos un ejemplo más famoso, el llamado caso test del espejo en los animales no humanos. El experimento originario fue desarrollado por un psicólogo que buscaba un test objetivo para estudiar el escurridizo fenómeno de la conciencia. Después de dormir con un somnífero a un chimpancé, sobre una ceja y una oreja se le dejan manchas coloreadas de rojo e indoloras. Al despertarse, el animal usa el espejo que tiene en su jaula, al que había sido habituado para llevarse los dedos a las manchas coloreadas e intentar quitárselas. Gallup y muchos otros después de él interpretan este comportamiento como la prueba de que al menos los chimpancés son capaces de autorreconocimiento. De hecho, según Gallup, en la medida en que el autorreconocimiento de la imagen de uno mismo en el espejo implica un concepto de sí, ese dato parece demostrar que se trata de la primera demostración experimental del concepto de sí en formas subhumanas. El primer punto que hay que aclarar es por qué resulta tan importante que un animal no humano supere el test del espejo. Quizá el autorreconocimiento añade algo de valor al valor de un animal. En segundo lugar, cuando un gato se lame su pata, seguramente sabe de algún modo que aquella es su pata, pero eso no significa en absoluto que sepa que es alguien que tiene una pata. El concepto de autorreconocimiento no tiene nada que ver con lo que se ve, sino más bien con cómo se piensa lo que se ve o se cree ver. Además, el mismo concepto de identidad personal es un concepto histórico-religioso, no un concepto perceptivo. La conciencia de sí, saberse sujeto, no es algo que tenga que ver con la biología o la psicología, sino más bien con la religión y la ética. Sin embargo, el punto más importante no es tanto si algunos animales, por ejemplo, por qué los chimpancés sí y los gorilas no, son capaces de usar un espejo para inspeccionarse el propio cuerpo,
por qué los humanos damos tanta importancia al autorreconocimiento. ¿Qué vida es aquella que no se reconoce? En el fondo, el terror colectivo que suscita el síndrome de Alzheimer es el pavor a una vida animal sin conciencia. Es la vida que puede vivir una hormiga o una hoja. Una vida inhumana, pero no por esto menos vital. Por esta razón, intentamos siempre proyectar nuestras características sobre los animales no humanos, o al menos aquellas que creemos que son nuestras características. Una vez más, no son los animales los que nos interesan. Al revés, estamos interesados solo en exorcizar la posibilidad de una vida distinta, radicalmente distinta, de la humana. El antropomorfismo es la cara apacible de la despiadada y obtusa del antropocentrismo. El propósito de este libro es tratar de pensar la animalidad humana sin olvidar nunca estos dos riesgos. Si ahora volvemos a Derrida y a su gato, es porque no podemos hablar de nosotros mismos sin imaginar a un otro radicalmente distinto de nosotros. No se puede hablar de los seres humanos, de su animalidad, sin referirse a los animales no humanos. Incluso si el gato de Derrida es precisamente el gato de Derrida, dicho animal existe, se mueve, observa. El hecho de que sea un animal descrito y sobre todo el hecho de que no pueda decirnos qué piensa, qué es, no nos impide confrontar al filósofo desnudo con su gato. Lo decisivo es que aquel gato existe. En una escena extraordinaria de la película Dogman, del cineasta italiano Matteo Garrone, en un cierto momento aparecen en pantalla perros enjaulados. La película es la historia de un homicidio cometido en el cuarto de un local de aseo para perros. En la escena más dramática de la película, la del homicidio, los perros asisten detrás de los barrotes, al mismo tiempo indiferentes y preocupados, a la lucha entre dos hombres, el homicida y la víctima. Esos perros, como el gato de Derrida, existen, están ahí. Esto es importante. Esos perros están ahí. No se trata de interpretar esas miradas buscando en esos ojos quién sabe qué significado y valor. Son ojos, hay vida en ellos, una vida que captura más la atención del espectador por no ser una vida humana. La animalidad es inhumana. Esta es su fascinación. Todas las tentativas de humanizar aquellas miradas no son solo inútiles, porque la animalidad no sabe qué hacer con la humanidad, sino también dañinas, porque remueven la radical alteridad del animal. Dogman no nos muestra la humanidad cursi del animal, sino que, por el contrario, nos recuerda la impensable e intolerable inhumanidad del animal, a partir del animal más desconocido que exista, el cuerpo animal del Homo sapiens. Si filosofía de la animalidad debiera tener una ubicación material, quizá la única posible sería justamente en el espacio impreciso que se abre entre nosotros, los observadores, y los animales encerrados en la jaula de Dogman, que no nos miran realmente, aunque el espectador se siente de algún modo observado. Por tanto, siempre se da una comparación entre la animalidad y la humanidad, incluso si es imposible. En el fondo, la filosofía de la animalidad es una exploración de esta imposibilidad. La animalidad humana, sea lo que sea, está entre el filósofo y el gato, entre el antropocentrismo, inevitable, y el antropomorfismo, también inevitable, entre la ética y la etología. Este último punto merece una advertencia ulterior. Parece difícil hablar de animales y de animalidad sin preocuparse al instante por sus condiciones, por los derechos de los animales, por el problema ético de cómo los seres humanos tratan a los animales. Aunque es un tema urgente, no es que incumba propiamente a la cuestión de la animalidad.
en una sentencia del 14 de junio de 1494 en Clermont, Francia, se condena a la horca a un cerdo que ha matado a bocados a un recién nacido en una cuna. En la sentencia se señala: nosotros, por la repulsa y horror que nos provoca dicho caso, y con el fin de dar ejemplo e impartir justicia, habiendo dicho, juzgado, sentenciado, pronunciado y ajusticiado, dicho cerdo, siendo detenido y hecho prisionero, encerrado en dicha abadía, será colgado y estrangulado en una horca de madera. El caso del cerdo condenado a muerte es tristemente interesante porque muestra la paradoja implícita en todos los intentos, por un lado completamente justificados por las condiciones en las que se encuentran los animales no humanos, de legalizar la animalidad. De hecho, aquel juez pudo condenar a la horca a un cerdo porque de algún modo podía considerar que era responsable de sus actos. Que en la actualidad a un lector instruido aquel proceso le parezca una farsa insensata no hace menos ejemplar el caso. Atribuir derechos a los animales puede llevar a esas consecuencias extremas. Por otra parte, ya en tiempos de estos procesos, en otros casos los defensores de los animales subrayaban que estos últimos no podían ser considerados responsables de sus acciones. El célebre exorcista Félix Hemerling, llamado Malleolus, narra en su libro Tractatus de exorcismus una invasión de las conocidas como moscas españolas en los territorios del electorado de Mangucia, contra las que presentaron denuncia a los campesinos que veían sus cultivos amenazados. Sin embargo, a diferencia del caso del cerdo, el juez, en consideración de su pequeño tamaño y del hecho de que aún no han alcanzado la mayoría de edad, les asigna una pequeña porción de tierra sin cultivar donde vivir libremente. En este caso, la clemencia hacia las moscas no es menos arbitraria o absurda que la despiadada dureza contra el cerdo del otro caso. En ambos casos, el animal se encuentra en la situación de los perros de la película Dogman, asisten sin palabras ni lamentos a la insensatez de las acciones humanas, tanto más insensatas cuando más pretenden respetar los principios de la ley humana. Desde este punto de vista, incluso el por otro lado benemérito libro El proyecto Gran Simio no evita y no puede no evitar caer en la paradoja de la que Agamben hablaba más arriba, la paradoja de quien quiere salvaguardar lo no lingüístico, en este caso lo no humano, al precio de incluirlo completamente en el discurso, en este caso jurídico y ético humano. Un gesto de salvación, pero desde otro punto de vista implica la renuncia a hacer lo que se es independientemente de este gesto de salvación. Releamos el célebre pasaje inaugural del libro de Cavalieri y Singer, que ha significado un punto de inflexión en el debate ético-político sobre los derechos de los animales. Somos humanos, pero también somos homínidos. Nuestra pertenencia a una de estas especies no nos da un estatus moral valioso, la inclusión en la esfera de la igualdad moral. Consideramos dignos de una protección moral especial a todos los que están dentro de esta esfera. Hay cosas que no les deberíamos hacer, tienen derechos que les son negados a los que quedan fuera de esta esfera. Por supuesto, el intento de ampliar la esfera de la humanidad es noble y encomiable. Sin embargo, definir a un gorila como un ser humano significa que un gorila no es un gorila. Por otra parte, que este proyecto oscila entre el antropomorfismo y el antropocentrismo es algo que se explicita pocas líneas después. Perseguimos una
extensión de la igualdad que no proteja solo a nuestra especie, sino también a las especies que son nuestros parientes más cercanos y que más se parecen a nosotros en sus capacidades y sus formas de vida. La clave está en la semejanza entre nosotros y los homínidos. ¿Eres como yo? Entonces te salvo. ¿No eres como yo? Entonces no puedo hacer nada por ti. Aún más despiadada es la motivación científica que está detrás de esta demanda de extensión de, al menos, algunos de los derechos reconocidos a los seres humanos. Ahora tenemos suficiente información acerca de las capacidades de los chimpancés, los gorilas y los orangutanes como para dejar claro que la frontera moral que trazamos entre nosotros y ellos no se sostiene. Ha llegado el momento de extender la igualdad moral a los miembros de otras especies y el motivo para hacerlo es sobrecogedor. Si en la época de Maleolus la autoridad a la que apelar era divina, en la actualidad es la ciencia la que tiene la última palabra. Sin embargo, la ciencia es ciencia precisamente por esta razón, porque cambia a menudo de idea y lo que ayer era un hecho incontestable, mañana se puede convertir en una afirmación superada, sino falsa. Imaginemos que en el futuro se descubre que la vida mental de los animales en realidad no existe y que, como sostenía Descartes, los animales no son más que complicados dispositivos electromecánicos. Aparte de que enseguida surge también la cuestión de si reconocer o no los derechos a los robots y a los dispositivos dotados de inteligencia artificial. Subsiste el hecho de que subordinar el derecho a la ciencia significa que el principio ético es en realidad infundado, pues depende de una opinión. También la científica es una opinión, por muy bien argumentada que esté, que, como todas las opiniones, puede cambiar. Y detrás de la opinión está la presuposición antropocéntrica y antropomórfica que considera a algunos animales no humanos como personas. Debería ser evidente que esta no es una simple constatación, sino una sentencia de vida para algunos animales y de muerte para muchos otros. Al menos alguno se salvará, es cierto, pero nunca se debería olvidar la violencia arbitraria. También es arbitrario considerar que la conciencia es éticamente más relevante que no tener un sistema nervioso central. Implícita en una afirmación de este tipo, hallamos aquí un nudo ya encontrado y que se cruzará muchas veces más en nuestro camino: la intrínseca contradictoriedad de todo discurso sobre la animalidad.